puede ser que tu amor por ella se vaya. No, 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 no. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Estas son mis amigas. Hola, buenas. Encantada. ¿Preparadas para la aventura? Bueno, pues os presento a los caballos, ¿vale? Estos son los que vais a utilizar para hacer la ruta. Son caballos que están adiestrados a través de la doma natural, ¿vale? Y conviven en libertad, ¿vale? El caballo está más tranquilo, más dócil. Nos equiparemos con los cascos, con los chalecos y a disfrutar. Muy bien, ¿Bien? guay, ¿Sí? fenomenal, súper bien. Venga, pues vamos para allá. Julieta, te quiero así. Vale, chicas, vamos a coger los cepillos y las rasquetas y así tenéis un primer contacto con ellos. Genial. Vais cogiendo confianza, os van conociendo. Fer es mi primo y he trabajado alguna vez con él de monitora. Y sí que lleva pues la ayuda con los niños, en las tareas. Hemos hecho alguna que otra ruta y no es mi primera vez, los conozco. ¿Te gustan los caballos? Bueno, me dan respeto, pero sí que me gustan bastante. Bueno, chicas, antes de montar tenéis que regular los estribos a vuestra medida para que estéis más cómodas. Extendemos el brazo y la base del estribo os tiene que llegar a la axila. Desatamos el caballo, coloco las riendas por arriba y tengo esa primera conexión y contacto con el caballo. Lo cepillo un poquito, lo toco, lo siento, coloco el pie izquierdo, impulso 2 o 3 veces y arriba. ¿Vale? Cuando estamos arriba, colocamos el otro pie y aquí un poquito nos vamos acomodando. ¿Vale? Derecha, izquierda, elevo un poquito el cuerpo arriba, acaricio el caballo. 1, 2 y 3, arriba. Perfecto. Por marcha, golpeamos talón, nos vamos relajando la posición del cuerpo y empezamos por el bosque. Pues la verdad que una pasada, porque además hacía mucho tiempo que no montaba a caballo y esta sensación la verdad que es increíble. Y en un entorno tan bonito, pues un placer la verdad. Viri y yo nos conocimos en la universidad, estudiamos juntas logopedia junto con Ainara y pues la verdad que no nos vemos tanto como nos gustaría. Pero bueno, pues cuando coincidimos intentamos aprovechar al máximo el tiempo. Me encantan los animales, podemos decir que ese es el resumen, me encantan los animales. Y bueno, estuve trabajando una temporada en una asociación de terapia asistida con caballos para niños con diversidad funcional y esa ha sido mi mayor toma de contacto con los caballos. Yo vivo en Rubielos, pero trabajo en Teruel. Y sí, la verdad es que paso la mayoría del tiempo del verano en Rubielos, aunque cuando tengo pues periodo de vacaciones intento salir por ahí. Pero bueno, el verano en el pueblo no lo cambio por nada. Bueno, Pedro, muchas gracias por la ruta y ahora nos vamos a tomar unos vinos, que hace mucha calor y nos refrescamos. Genial, ¿Vale? muy bien, pasarlo muy bien. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Hola. Buenos días. Buenas. ¿Qué tal? Bien. Bienvenidos a la bodega Jesús Romero, bodega de Rubielos de Mora, que es la única bodega, Chicas, ¿vosotras sois aficionadas al vino? Sí, nos gusta. pero vino solo, ¿no? Aunque no conocemos calimocho. mucho. No, vino. Vale. Vais a probar el vino del año, la copa. Vosotras, que ya veo que tenéis experiencia en estas cosas, siempre la copa hay que cogerla por el pie, nunca por el cáliz, esos que meten la mano en el cáliz, mal, o sea, siempre por el pie. El vino es de aquí de Rubielos de Mora, la viña la tenemos aquí a 1 kilómetro, hay 3 hectáreas y media, se elabora con producto de la zona. Para ver el color del vino, lo mejor es tener blanco para apreciar el color del vino. Es unos matices de un vino con mucho color, vino joven. Primero hay que olerlo sin moverlo. Vale. Y después. ¿Qué tal huele, chicas? Muy Súper bien. Sí. No soy una experta en vinos, desde luego, pero conforme me he ido haciendo mayor, pues me he ido aficionando un poquito al vino. Es que cuando nos hacemos mayores siempre vamos ganando en sabiduría, entonces entramos en el terreno Maduramos. del vino, madurando, Sí, yo tinto, me gusta más. Yo más blanco. Yo también suelo tomar más blanco, pero el tinto también me gusta. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Jesús. A vosotras por la visita, y ya sabéis dónde tenéis vuestra casa, no vuestra bodega. Rubielos existe, lo que quiere decir que Teruel existe. Muy bien.
un bañito, que hace mucho calor. Estamos en el pantano de las Balagueras, de aquí de Rubielos de Mora. Y nos vamos a echar chapuzón, que hace mucha calor. Me voy a ponerme un poco, o sea, un poco no, me voy a poner las cangrejeras. Yo prefiero esto que la playa. ¿Sí? Te vuelves con arena. No, pero playa de roca, playa de roca. Tenemos al profe esperándonos. Fede, ¿te has adelantado tú hasta aquí? Venga, chicas, al agua, patos. Venga, vamos. Ay, tengo miedo. Vale, vamos. Es que es muy acuático, Fede. Está buenísima. Venga, ¿os atrevéis? Yo, no, la primera vosotros. Va a ir. Una, dos, Uy, madre mía. ¡Está buenísima! Está fría. No, está buenísima. Está como la de la playa. Está fría, seguro. La playa No te lo pidas, 3, 2, 1, 2 y 3. Son las dos amigas de... O sea, son las novias de dos amigos míos. Novias de... Con Valle, la conozco Hace ya 10 más de años. tiempo, sí. Y es del pueblo de al lado. Y bueno, y con Ali la verdad es que nos fuimos de voluntarias estas navidades a Marruecos, las dos juntas. Yo me quería ir de voluntaria y mi amigo Luis me dijo, pues mi novio también. Y o sea, teníamos relación, pero no era una relación de amistad. Y bueno, desde el voluntariado la verdad es que nos llevamos muy bien. Yo estudié en Valencia logopedia con ellas, me estudié en Valencia 3 años. A ver, hemos pasado de todo, hemos pasado buenos momentos, malos momentos, pues una carrera es lo que une, ¿no? ¿Cómo lo recordáis vosotras, Amparo y Ainara? Yo muy felizmente. Muy bonito. Yo volvería, pero vamos. Bueno, ahora estoy fenomenal, claro, o sea, toda etapa tiene su... Pero vamos, que los años de universidad, pues con las amigas, salir... Es que hasta ir a la biblioteca era una fiesta, entonces... Muy bien. Nos está encantando, es súper bonito y hay un montón de cosas que hacer, o sea que lo recomendamos a todo el mundo. Claro, si es que al final, pues cada una tiene su vida, su trabajo, su marcha. Cuando sale un plan y coincidimos todas hay que aprovecharlo, porque con la vida que llevamos todas, al final es complicado coincidir. Nos gustaría vernos más y no está tan lejos Rubielos de Valencia, pero bueno, aún así, pues eso, cada una lleva su ritmo de vida. De estar ahí 24 horas prácticamente juntas a después cada una un poco seguir su camino, pues lo que decía antes, claro. Echo de menos Valencia, pero bueno, sí, soy la única que soy de fuera ahora mismo, entonces me bajo bastante a verlas cuando puedo. Pues nada, ahora ya nos vamos a comer, ¿no? Que tenemos mucha hambre. A mí me ha parecido perfecto, o sea, me ha gustado mucho. La visita ha sido súper guay y nada, que espero que volváis. Ha sido súper divertido, volveremos seguro. Y muy guay, la muy verdad, bonito. Tanto los caballos, lo del vino y lo del pantano, hasta muy chulo. Y ahora va a rematar una comidita guay. Me ha pasado fenomenal. Yo, pues eso, hasta la próxima, que sea pronto y ya está. La verdad que fenomenal, el día ha estado genial. El trayecto es cortito, de Valencia a Rubielos hay 1 hora y cuarto, o sea que todo el mundo que se venga para acá.